Bienvenidos al Callejón del Terror. Comenzamos. Siempre pensé que las historias sobre La Llorona eran solo leyendas, de esas que cuentan los papás para asustar a los niños y mantenerlos lejos de ríos o lagos por la noche. Crecí en un pequeño pueblo de Hidalgo, donde este tipo de cuentos se pasaban de generación en generación, y aunque oí mucho sobre ella, jamás creí que me vería involucrado en algo tan extraño y aterrador. Mi nombre es Omar y tenía 19 años cuando ocurrió lo que te voy a contar. En ese entonces, mis amigos y yo pasábamos gran parte de nuestras noches cerca de un viejo puente de piedra que conectaba el pueblo con la carretera principal. El puente cruzaba sobre un río, no muy caudaloso, pero con corrientes rápidas y traicioneras en época de lluvias. A lo largo de los años, han sucedido muchos accidentes en ese río, e incluso muertes. Los viejos del pueblo decían que el lugar estaba maldito y que por las noches, si te quedabas, podías escuchar el llanto de una mujer. Decían que era la Llorona. Nosotros, jóvenes y escépticos, solíamos reírnos de esas historias. Era común que fuéramos al puente por las noches, simplemente a beber y platicar. Nunca nos pasó por la cabeza que las leyendas pudieran ser algo más que eso, simples cuentos para asustar a los supersticiosos. Una noche, todo cambió. Había una brisa fría y el cielo estaba despejado. Recuerdo que esa noche éramos 5, Marcos, Raúl, Fernanda, César y yo. Como siempre, nos sentamos en la orilla del puente, charlando y riendo. Habíamos estado allí por unas 2 horas cuando Raúl, en tono burlón, mencionó que ya era casi la medianoche. La hora de la Llorona. Nos reímos como siempre, pero en el fondo algo en sus palabras me incomodó. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Al principio, el sonido era débil, como un murmullo que venía del río. No le dimos importancia. Pensamos que tal vez era el viento o algún animal en el agua. Sin embargo, el sonido fue creciendo, volviéndose más claro, más nítido. Era un lamento. Un llanto suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Nos quedamos en silencio. Escuchábamos atentamente, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Marcos fue el primero en hablar. Nos preguntó si habíamos escuchado eso con una sonrisa nerviosa en el rostro. Fernanda dijo que debía ser el viento, pero su tono denotaba que tampoco estaba muy segura. El llanto continuaba. Esta vez más cerca, más profundo. Era el sonido de una mujer, sollozando en la oscuridad. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Estábamos pegados al suelo, mirando hacia el río, sin saber qué hacer. César, que siempre había sido el más supersticioso del grupo, fue el primero en sugerir que nos fuéramos. Esto no me gusta, dijo, poniéndose de pie. Nos estamos metiendo en algo que no entendemos. Raúl, que siempre era el más racional, se rió. Le respondió diciendo que no fuera miedoso, que no era otra cosa más que el viento. La Llorona no existe, solo es un cuento para niños. Pero incluso él parecía más incómodo que de costumbre. A medida que el lamento se intensificaba, una sensación de frío comenzó a invadir el aire. No era una brisa normal. Este frío se sentía en la piel, se metía en los huesos, como si el ambiente mismo estuviera cambiando. Fue entonces cuando la vimos. Al otro lado del puente, a unos 50 metros de donde estábamos, la figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, de pie junto a la barandilla del puente, mirando hacia el río. No podíamos ver su rostro con claridad, pero su silueta era inconfundible. Vestía una especie de túnica o vestido largo, que brillaba levemente bajo la luz de la luna. ¿Qué es eso?, susurró Fernanda, agarrando el brazo de Marcos. Pero nadie respondió. Estábamos paralizados. La figura no se movía, pero su presencia era innegable. Algo en su postura, en la forma en que estaba allí, nos hizo sentir que no era una persona normal. Es solo alguien caminando, intentó decir Raúl, pero su voz temblaba. Pero justo en ese momento, la figura empezó a moverse, lentamente, con una fluidez antinatural, comenzó a caminar en nuestra dirección, sobre el puente.
A medida que se acercaba, el llanto se volvía más fuerte, más desgarrador. Ya no había duda, era un lamento lleno de dolor, de desesperación. Y lo peor de todo es que no parecía estar caminando realmente. Era como si flotara, como si sus pies no tocaran el suelo. César salió corriendo sin decir una palabra, y el resto de nosotros lo siguió. Ninguno recuerda exactamente qué pasó después, solo sé que no dejamos de correr hasta que llegamos a la casa de Marcos, que estaba más cerca del puente. Nos encerramos allí, respirando agitadamente, sin saber cómo procesar lo que acabábamos de ver. Nadie dijo nada durante un buen rato. Al final, Raúl fue el primero en hablar, todavía intentando encontrarle una explicación lógica. No era nada, dijo, aunque ni él parecía convencido. Tal vez alguien nos estaba jugando una broma. Pero en el fondo, todos sabíamos que no había sido una broma. Lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido, era algo más. Algo que no entendíamos. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi abuelo, quien siempre había vivido en el pueblo. Cuando mencioné la figura y el llanto, su rostro cambió. Se quedó en silencio un momento antes de hablar. Eso ha pasado antes, me dijo, con una voz grave. Dicen que esa mujer perdió a su hijo en el río hace muchos años. Nadie sabe exactamente cuándo, pero desde entonces, su alma vaga por el puente, buscándolo. Yo ya no sabía qué pensar. A partir de ese día, jamás volví al puente de noche. Mis amigos y yo nunca hablamos de lo que pasó. Después de eso no fuimos los mismos. Y aunque traté de convencerme de que todo fue un malentendido, una parte de mí sabe que lo que vimos aquella noche en el puente era real. Y su lamento, ese lamento sigue resonando en mi mente cada vez que recuerdo el río. Continuamos. Mi nombre es Juan, y lo que voy a contarles es algo que me sucedió hace algunos años. Hasta entonces, siempre había sido bastante escéptico respecto a leyendas y cuentos de fantasmas, pero aquella noche en el bosque cambió por completo mi forma de ver el mundo. Comenzó como una salida divertida entre amigos, un fin de semana de campamento, pero lo que experimentamos esa noche sigue atormentándome. Mis amigos y yo decidimos pasar un fin de semana acampando en el bosque de las afueras del pueblo. Es un lugar bastante apartado, rodeado de cerros y un arroyo que corre a lo largo del bosque. Durante el día, el lugar es precioso, el sonido del agua, el aire fresco y la tranquilidad lo hacían perfecto para desconectar. Sin embargo, desde antes de salir, algunos lugareños nos advirtieron que el bosque tenía una reputación extraña, sobre todo de noche. Hablaban de la leyenda de la Llorona, de una mujer que, según decían, vagaba por el bosque llorando por sus hijos perdidos en el arroyo. Pero, como muchos jóvenes que se creen inmunes a esas cosas, no les dimos importancia. Íbamos a divertirnos, no a asustarnos con cuentos viejos. Llegamos al lugar por la tarde, armamos nuestras tiendas de campaña y preparamos una fogata. Éramos 6, mis amigos Pedro, Andrés, Raúl, Marcela, Mónica y yo. La tarde pasó rápido entre risas, comida y algunos tragos. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los cerros, el ambiente se volvió un poco más frío, pero todavía se sentía tranquilo. Hablamos de 1000 cosas e inevitablemente, la conversación derivó hacia las historias locales. Pedro, el más escéptico de todos, bromeaba sobre la Llorona, imitando su famoso lamento con voz aguda y exagerada, lo que provocó risas entre nosotros. Nadie en serio creía que algo pudiera pasar. Sin embargo, las risas comenzaron a apagarse cuando la noche avanzó. Alrededor de la medianoche, el bosque estaba en completo silencio. Solo se oía el leve susurro del arroyo y el crujir ocasional de las ramas cuando el viento las movía. El fuego de la fogata ya era solo brasas, y empezamos a sentir el frío más fuerte. Recuerdo que Marcela fue la primera en mencionarlo. ¿No sienten que está más frío de lo normal?, dijo mientras se arropaba con una chaqueta. No le dimos mucha importancia al principio, pensando que solo era la típica brisa nocturna de las montañas, pero pronto, todos sentimos lo mismo. Era un frío que calaba, un cambio de temperatura que no parecía natural. Estábamos a punto de apagar todo para irnos a las tiendas cuando escuché algo. Al principio fue un sonido lejano, apenas perceptible,
como si el viento hubiera tomado forma de susurro. Pensé que era mi imaginación, pero cuando miré a mis amigos, vi que todos estaban atentos, con la misma expresión que debía tener yo. No era el viento. Era el eco de algo más. ¿Lo escucharon?, preguntó Mónica en voz baja. Todos asentimos en silencio, y en ese momento, el eco se hizo más claro. Era un llanto. Un lamento suave, casi como si alguien llorara en la distancia. Parecía provenir del arroyo, pero no estábamos seguros. Pedro se puso de pie de inmediato, con una expresión seria que pocas veces le había visto. «Es solo el viento», dijo, intentando sonar despreocupado. «Voy a revisar». Lo seguimos, aunque ninguno de nosotros se sintió cómodo con la idea. Pedro caminó hacia la orilla del arroyo con la linterna en mano, y nosotros lo seguimos, aunque mantuvimos una distancia. A medida que nos acercábamos, el llanto se volvía más claro, más definido. Era la voz de una mujer, llorando con una tristeza tan profunda que nos ponía los pelos de punta. «Debe ser alguien que se perdió», dijo Andrés, tratando de encontrar una explicación lógica, aunque su tono revelaba su incertidumbre. Cuando llegamos al arroyo, Pedro iluminó el agua con la linterna, pero no había nada. El llanto seguía allí, tan cercano que parecía imposible que no viéramos a nadie. En ese momento, algo en el aire cambió. El frío se hizo aún más intenso, y el viento dejó de soplar por completo. El bosque estaba en completo silencio, salvo por el sonido de aquel llanto que seguía resonando. Fue entonces cuando la vimos. Cerca de la orilla, a unos 10 metros de donde estábamos, una figura se levantaba entre las sombras. Al principio pensé que era solo un reflejo en el agua o una ilusión creada por el miedo, pero no. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba vestida con un largo vestido blanco, desgastado, que se movía suavemente como si flotara en el aire. Su cabello oscuro le cubría el rostro, y su cabeza estaba inclinada hacia el agua. El llanto venía de ella. No pude moverme. Ninguno de nosotros lo hizo. Estábamos paralizados, observando esa figura con una mezcla de terror y desconcierto. El llanto se hizo más fuerte, más angustiante, como si la tristeza que emanaba fuera a aplastarnos. Y entonces, de repente, se detuvo. La mujer levantó la cabeza lentamente, y aunque no pude ver su rostro con claridad, sentí que sus ojos estaban fijos en nosotros. Fue en ese instante cuando el miedo me invadió por completo. Era como si su mirada atravesara el aire, envolviéndonos en una oscuridad que no pertenece a este mundo. Pedro fue el primero en reaccionar, gritó que nos fuéramos y sin esperar más, comenzó a correr de vuelta hacia el campamento. Corrimos detrás de él, sin mirar atrás, sin detenernos hasta llegar a nuestras tiendas. Nos encerramos en ellas, temblando, tratando de entender qué habíamos visto. Nadie dijo nada el resto de la noche, pero ninguno de nosotros durmió. El eco de aquel llanto seguía resonando en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de esa mujer junto al arroyo. A la mañana siguiente, recogimos todo y nos fuimos del bosque sin mencionar lo ocurrido. No sabíamos qué decir ni cómo explicarlo. Con el paso del tiempo, he intentado convencerme de que lo que vimos era solo una ilusión, un juego de luces y sombras, pero algo dentro de mí sabe que lo que presenciamos fue real. La leyenda de La Llorona es más que un cuento. A veces, esas historias que parecen tan lejanas y fantasiosas tienen una verdad detrás. Una verdad que es más aterradora de lo que jamás pude imaginar. Y ahora, cada vez que escucho el sonido del viento por la noche, no puedo evitar recordar el eco de ese llanto en el bosque. Continuamos. Mi nombre es Roberto, y aunque siempre he sido escéptico en cuanto a leyendas y fantasmas, lo que viví aquella noche cambió por completo mi forma de ver las cosas. Nunca pensé que algo tan sobrenatural pudiera sucederme, pero después de lo que experimenté, ya no puedo negar lo que vi y sentí. Todo ocurrió cuando trabajaba como guardia nocturno en una finca abandonada cerca de la ciudad. La finca era un lugar tranquilo durante el día, con senderos rodeados de árboles y una vieja fuente en el centro. Era un destino popular para los habitantes que venían a hacer caminatas o simplemente a relajarse en sus jardines. Sin embargo, de noche, el ambiente cambiaba. La fuente, que durante el día brillaba bajo el sol, adquiría un aire misterioso cuando caía la oscuridad.
Las leyendas locales siempre habían girado en torno a esa fuente. Se decía que, hace muchos años, una mujer perdió a sus hijos ahí, ahogados en las profundidades de sus aguas. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso, y por las noches, se escucha su llanto alrededor de la fuente. He oído esa historia desde que era niño, pero nunca le di mucha importancia. Para mí, era simplemente una leyenda más, una forma de mantener a los curiosos alejados del lugar por la noche. Aun cuando comencé a trabajar en la finca, la historia no me causaba inquietud. Mi turno comenzaba al anochecer, y parte de mi trabajo consistía en hacer rondas por los jardines, asegurándome de que no hubiera intrusos o animales sueltos. Lo había hecho docenas de veces, sin que nada extraño ocurriera. Sin embargo, hubo una noche en particular que cambiaría mi forma de pensar para siempre. Era una noche fresca, a finales de otoño. El viento soplaba suavemente, y el sonido de las hojas secas moviéndose entre los árboles era lo único que rompía el silencio. Todo estaba en calma. Como de costumbre, comencé mi ronda alrededor de la fuente. Caminaba despacio, con mi linterna en mano, iluminando el sendero frente a mí. Había pasado ya por la mitad del recorrido cuando el aire comenzó a cambiar. Primero, noté que el viento se detuvo por completo, como si el lugar entero hubiera quedado en una especie de pausa. Lo segundo que sentí fue un frío arrepentido. No era la típica brisa fresca de la noche, sino un frío intenso, que se colaba en los huesos, haciéndome sentir incómodo. Me detuve por un momento, intentando calmarme, diciéndome a mí mismo que tal vez solo era el cambio de temperatura por la cercanía al agua. Pero entonces escuché algo. Al principio, pensé que era el viento volviendo a soplar, un susurro lejano que venía desde la fuente. Sin embargo, mientras prestaba más atención, el sonido se hizo más claro. Era un lamento. El llanto suave de una mujer, tan bajo que parecía confundirse con el movimiento del agua, pero lo suficientemente claro como para ponerme en alerta. Me quedé congelado, mirando hacia la fuente. No veía nada extraño, pero el llanto continuaba, y ahora era inconfundible. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero algo, una mezcla de curiosidad y escepticismo, me hizo quedarme. Encendí mi linterna y dirigí el haz de luz hacia el agua, escaneando lentamente la orilla. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de mí, justo en la orilla, había una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba vestida con algo blanco, un vestido largo y desgastado, como si estuviera empapado. Su cabello caía sobre su rostro, y su cabeza estaba inclinada hacia abajo, mirando hacia el agua. No me moví. El miedo me tenía paralizado, pero también había algo en esa escena que no me dejaba apartar la vista. El llanto continuaba, ahora claramente viniendo de esa figura. Dudé un segundo antes de dar un paso hacia atrás, manteniendo la luz de mi linterna sobre ella. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez era alguien que se había perdido o una broma de mal gusto, pero algo en el ambiente me decía que no era así. Todo a mi alrededor se sentía extraño, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. La figura no se movía, pero el llanto se hacía más intenso, más desgarrador. Sin querer, di otro paso hacia atrás, y fue en ese momento cuando la mujer levantó la cabeza. No pude ver su rostro con claridad, pero lo poco que alcancé a distinguir me hizo sentir un terror indescriptible. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, y su boca seguía emitiendo aquel lamento que parecía provenir de lo más profundo de su ser. No esperé más. Sin pensarlo dos veces, me giré y comencé a correr. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y aunque sabía que nadie me perseguía, sentía que algo estaba detrás de mí, observándome mientras me alejaba. Corrí sin detenerme hasta llegar a la pequeña cabaña donde estaba mi estación de trabajo. Cerré la puerta de golpe, tratando de recuperar el aliento. El lugar estaba completamente en silencio ahora, pero el eco de su llanto seguía resonando en mi mente. Esa noche no volví a salir. Me quedé en la cabaña, esperando que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, hice lo que pude para convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que tal vez estaba cansado o que simplemente me había dejado llevar por las historias que tantas veces había escuchado. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Al día siguiente, le conté lo sucedido a un compañero de trabajo, un hombre mayor que llevaba más de 30 años en la finca.
Cuando mencioné el llanto y la figura en la orilla, su expresión cambió. Me miró fijamente antes de hablar. «Has visto a la mujer de la fuente, ¿no es así?», dijo en voz baja. Asentí, incapaz de decir nada más. «No eres el primero en verla. Cuentan que hace muchos años, una madre perdió a sus hijos en esa fuente. Los niños se ahogaron mientras jugaban en el agua, y ella, consumida por el dolor, terminó suicidándose ahí mismo. Desde entonces, su alma vaga por la orilla, buscando a sus hijos». Nunca había creído en esas historias hasta ese momento. Lo que vi aquella noche en la orilla de la fuente no fue una simple ilusión o un producto de mi mente. Era algo más, algo que no puedo explicar. Desde entonces, evito hacer rondas cerca de la fuente, especialmente de noche. Y aunque trato de no pensar mucho en ello, de vez en cuando el viento sopla fuerte por la noche, juro que puedo escuchar, a lo lejos, el lamento de una mujer. Continuamos. Cuando era niño, crecí escuchando la leyenda de La Llorona, como muchos otros en México. Se hablaba de una mujer que, en su desesperación, había perdido a sus hijos y ahora vagaba por los bosques y ríos, llorando por ellos. Era una historia que me contaban para asustarme antes de dormir, y aunque en su momento me ponía los pelos de punta, siempre lo vi como una simple leyenda nada más. Pero lo que viví hace unos años cambió por completo mi perspectiva. Era verano, y había ido a visitar a mi tía en un pequeño pueblo al norte del país. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde no había mucho más que hacer que caminar entre los campos y disfrutar de la tranquilidad. Esa noche, el calor dentro de la casa era insoportable, así que decidí salir a dar un paseo. Ya eran casi las 11 de la noche, pero no me preocupaba. Conocía bien los caminos y, además, el pueblo era seguro. Recuerdo que el cielo estaba despejado, la luna brillaba lo suficiente como para iluminar el sendero de tierra que llevaba a la barranca. Caminaba tranquilo, escuchando el crujir de mis zapatos sobre las piedras y el suave murmullo del agua en la distancia. Había una brisa fresca que hacía más soportable el calor. Todo parecía en calma, y yo disfrutaba de ese momento de soledad. Sin embargo, cuando me acerqué a la barranca, algo cambió. Una sensación extraña comenzó a invadirme, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Al principio pensé que era solo mi imaginación, tal vez algún recuerdo de las historias de miedo que me contaban de niño. Pero esa inquietud no desaparecía. Mientras caminaba por la orilla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Seguí caminando, intentando ignorar esa sensación. Pero entonces, lo escuché. Un lamento. Muy bajo al principio, casi como un susurro llevado por el viento. Me detuve en seco. Pensé que tal vez era el viento moviendo las ramas de los árboles o el agua golpeando las rocas, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Me quedé en silencio, tratando de identificar de dónde venía. El lamento se repetía, suave pero constante, como el sollozo de una mujer a lo lejos. Mi primera reacción fue racional. Quizás alguien del pueblo había salido a caminar cerca de la barranca, tal vez alguien estaba pasando por un mal momento. Llamé, pero nadie respondió. El lamento continuaba, y la sensación de inquietud aumentaba con cada segundo que pasaba. Decidí acercarme un poco más al agua, para ver si podía encontrar a la persona que estaba llorando. Fue entonces cuando la vi. Una figura, de pie junto al agua, justo donde la luna apenas lograba iluminar la orilla. No podía distinguir sus detalles con claridad, pero era claramente una mujer. Estaba de espaldas, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia el agua. El lamento parecía venir de ella, un sonido que resonaba en el aire, lleno de tristeza. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Algo en mi interior me decía que debía alejarme, pero mis pies no respondían. Quería entender qué estaba pasando, asegurarme de que no era una simple coincidencia o, peor aún, que alguien realmente necesitara ayuda. Di un paso hacia adelante, y en ese momento, el lamento cambió. Se hizo más agudo, más desesperado. La figura junto al agua comenzó a moverse, pero no como una persona normal. Era un movimiento antinatural, como si sus pies no tocaran el suelo. En ese instante, un frío indescriptible me recorrió el cuerpo. No era el tipo de frío que sientes por el viento o el clima.
Era algo más profundo, algo que te hiela desde adentro. Mi corazón latía con fuerza. Cada parte de mi ser me gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas seguían pegadas al suelo. La figura se giró lentamente, y aunque la oscuridad no me dejaba ver su rostro con claridad, algo en su postura, en la forma en que se movía, me hizo sentir un miedo que nunca antes había experimentado. De repente, todo se quedó en silencio. La barranca, el viento, los grillos, todo cesó, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Solo estaba yo, la mujer frente a la barranca y ese silencio ensordecedor. Y luego, cuando pensé que no podía empeorar, escuché un murmullo apenas audible salir de sus labios. Mis hijos. Fue en ese momento cuando todo mi cuerpo reaccionó. Sin pensarlo 2 veces, me giré y empecé a correr. No miré atrás, ni siquiera me atreví a respirar profundamente hasta que estuve lejos de la barranca, casi a la entrada de la casa de mi tía. Cuando llegué, cerré la puerta de golpe, apoyándome en ella, tratando de recuperar el aliento. No le conté a nadie lo que había visto esa noche. ¿Quién me creería? Pensarían que solo había sido mi imaginación, el resultado de las leyendas que me contaban de niño. Pero yo sabía que lo que vi, lo que escuché, era real. Días después, cuando el calor volvió a ser insoportable y me encontré con mi primo en la cocina, decidí mencionar lo ocurrido, esperando algún tipo de explicación lógica. No quería sonar como un loco, así que lo planteé como una curiosidad, algo que me había parecido ver. Mi primo, un hombre robusto y práctico, me miró seriamente por un momento antes de hablar. No eres el primero que la escucha, me dijo. Muchos aquí la han visto o escuchado cerca de la barranca, siempre de noche. Dicen que es la Llorona, buscando a sus hijos, o tal vez esperando a alguien más para llevárselo con ella. Esas palabras me helaron la sangre. Aunque siempre había sido escéptico, ahora no podía evitar sentir que había algo más en esa leyenda, algo real. Desde esa noche, evité salir solo cerca de la barranca y cada vez que escucho una historia sobre la Llorona, no puedo evitar recordar aquel lamento, aquel susurro, y esa figura junto al agua, que probablemente seguirá vagando por las orillas, buscando lo que nunca encontrará. Gracias por tomarte el tiempo y compartir esta gran historia. Hay muchas historias por contarse. Envíanos la tuya. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el callejón del terror. Hasta la próxima.